decir, político-educativa como espacio problemático, como disciplina, como espacio para investigar, construir conocimiento. Y en ese sentido, vamos a ver cómo político-educativa es parte de lo que se denominan las ciencias de la educación. En la ciencia de la educación estarían pedagogía, didácticas, antropología educacional, bueno, básicamente esos espacios. Y dentro de esos espacios está también política educativa. Es decir, que es un espacio que se puede denominar como una disciplina dentro de esta ciencia de la educación. Política ocasional como disciplina es un espacio disciplinar relativamente nuevo que empieza a diferenciarse a principios de los 60 con todo lo que es las teorías del desarrollo, la idea del planeamiento, la planificación educativa, la economía educativa, y que se empieza a diferenciar del otro espacio más importante que tiene que ver con la politicidad de la educación, que es pedagogía. Y va adquiriendo un rol diferente, la pedagogía, no rompiendo los lazos, pero diferente, porque va centrando su problemática en el diseño de las instituciones, en el pensar cómo es el funcionamiento del sistema, la organización hacia el futuro, la proyección hacia el futuro, la relación con el medio, la relación con la economía, la relación con la sociedad y el rol del Estado. Estas tendencias se van a profundizar en nuestro país, especialmente a partir de la década de los 80, después del golpe militar, después de la dictadura, con los aportes de algunos intelectuales, profesores que vinieron del exilio o que estuvieron trabajando como pudieron durante la dictadura. Me refiero a Susana Biora, a Norma Paviglianiti, al maestro al maestro Félix Bravo, por nombrar algunos de ellos. También a Gregorio Weinberg. Ellos son algunos de los referentes más significativos de los orígenes de este espacio. Bien. En ese desarrollo histórico, esta cátedra viene desde los 70 como muy pegada al principio con las miradas más positivistas y tradicionales, muy ligadas a la idea de la norma, de la legislación. Y hay un cambio importante a partir de los 90, cuando se hace cargo de la cátedra Silvia Barco. Y en ese devenir, los que estamos a cargo de la cátedra, Marijó, Mónica y yo en este caso, y algunos otros profes, nos hemos formado dentro de esa tradición. Bueno, ¿de qué se encarga la política? Es del estudio del cómo, el por qué, el para qué de la práctica institucionalizada de la educación. Bueno, ustedes saben que la vida de pandemia ha alterado las cuestiones de
del adentro y del afuera de las casas, y espero tengo que resolver una cosita. Disculpen. Es decir, que la política educativa va a abordar, y ahí lo señala en el Power, la práctica institucionalizada. ¿Esto qué significa? Que no estamos pensando en el análisis de la educación que se desarrolla hacia adentro de las casas, o sea, de la relación padre-hijo, cómo educa un hijo, cómo educa un padre, una madre. Es decir, tampoco estamos pensando en la educación que ocurre en un centro religioso, en un club, sino aquella que está institucionalizada, es decir, mediada por el Estado, básicamente. Es decir, que hay una serie de instituciones legalmente constituidas, articuladas, que van a otorgar algún tipo de certificación y que implica la conformación de sujetos pedagógicos, donde se construye un vínculo pedagógico, y ese vínculo pedagógico se construye a partir de una relación de carácter laboral. O sea, el que está al frente de la construcción del vínculo pedagógico no es una persona que lo hace por la pasión de la enseñanza, sino que lo hace por trabajo. ¿Mm? Por lo tanto, en este vínculo institucionalizado, uno de los ejes más importantes, si no el más significativo, es el Estado. Dice, porque es quien teje la gobernabilidad del sistema. Cuando hablamos de sistemas, tenemos que pensar en una red de normas, de personas, de instituciones, que están articuladas con una cierta orientación, un sentido y un para qué. Y esas normas y ese sentido y para qué debe funcionar. Es decir, cuando hablemos de sistema, piensen ustedes que un niño, una niña de Formosa, por decir una provincia, que egresó de su primaria, puede hacer su secundaria en la provincia de Río Negro, la provincia de Neuquén. O que una persona que egresó con su título de universitario de la Universidad de Comahue puede trabajar en la provincia de Córdoba. Para que eso sea posible, debe haber una red institucional que sostenga esos vínculos, que certifiquen que los títulos son válidos, que los conocimientos que se hayan apropiado sean reconocidos por las otras jurisdicciones, que permita también que los egresados de estas universidades o de estos centros de formación puedan estudiar en el extranjero, en el exterior, tengan una certificación laboral y demás. Es decir, una red de relaciones que se construyen es lo que hace un sistema. Pero como también el sistema educativo es parte de o conforme a lo que se denomina la cuestión social, ahí también se define quiénes atraviesan todo el sistema. Y eso vamos a ver que ha ido cambiando en el tiempo. En el siglo XIX, los que, entre comillas, podían recorrer todas las etapas del sistema educativo eran
una pequeña élite. Y ese proceso ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Por lo tanto, tenemos que ver también que esa institucionalización ha sufrido fuertes transformaciones. ¿Para qué? Para poder entender cómo estamos ahora o hacia dónde vamos. Y es hacia dónde vamos. Bien. Volvemos a la idea de la disciplina. ¿Cuáles son los propósitos de la política educativa como disciplina? Lograr autonomía, es decir, fortalecer el espacio disciplinar para que los conocimientos que produce y genere sean cada vez más válidos. Construir propuestas pedagógicas, que es lo que estamos haciendo. Trabajar y desarrollar herramientas con metodologías propias, o sea, si estamos hablando de una disciplina, para investigar, para enseñar, para evaluar, para difundir, tenemos que tener herramientas metodológicas propias. Tratar de ser originales y no copiar de las otras disciplinas. Pero también es importante que nosotros como docentes y que nos estamos conformando como sujetos políticos, poder intervenir y hacer política educativa. En el sentido ya no solamente de investigar, estudiar, sino la idea de hacer política viene con la idea de conformarnos como sujetos políticos y tratar de ir definiendo, influyendo en las orientaciones político-institucionales, desde el lugar que nos toque. De esto vamos a desprender básicamente dos tesis. Política educativa para intervenir pedagógicamente, educando en la conciencia de que no se puede comprender lo que soy si no se interroga lo que ha venido siendo. Y la necesidad de examinar la historia reciente en relación con el presente por dos motivos: la búsqueda de una comprensión más rigurosa y el imperativo de la construcción de la memoria. Acá tenemos dos tesis, entonces, que son intervenir pedagógicamente educando en la conciencia, o sea, intervenir pedagógicamente. Y que no se puede comprender el hoy si no se interroga lo que se ha venido siendo. Tenemos que ser capaces de preguntarnos y ser autorreflexivos de lo que ha pasado. Y ahora la cuestión es examinar la historia reciente. Acá en la materia vamos a ver que hay un recorrido histórico muy fuerte, porque entendemos que la construcción de nuestra memoria social, colectiva, es fundamental para entender el presente. No podemos entender el presente sin reconocer las huellas del pasado. Y en esas huellas del pasado vamos a ir reconstruyendo nuestra memoria. Ese es uno de los quizás los elementos más particulares que tiene este espacio. Bueno, quiero detenerme aquí si ustedes quieren decir algo, plantear algo, señalar algo. Las escucho, aunque sea un ratito para escucharlas. Este trabajo, Vamos bien. bueno, este trabajo está sacado principalmente del texto que se llama Relepe de Barco, Rodríguez y Laurente. Es una síntesis más algunos otros aportes, pero está extraído desde ahí, que también es un texto que tienen que trabajar con los prácticos. Básicamente está estructurado desde ahí. Ustedes lo vayan viendo. Bien.
el campo el campo de estudio de la política. O sea, cómo aborda la realidad y cómo lo considera la realidad a la política. Como compleja, es decir, entrecruzado por múltiples actores y múltiples tensiones. ¿Quiénes juegan como actores ahí? Como actores juega el Estado, que vamos a ir definiéndolo, la sociedad, pero no vamos a entender a la sociedad como decir la sociedad, así como un grupo inconexo y desconectado de personas, sino vamos a entender la categoría sociedad civil, que es una definición gramsciana, desde el materialismo histórico, del neomaterialismo histórico, que nos plantea que la sociedad civil es el escenario en el cual se producen las tensiones y disputas, y que en ese escenario de tensiones y disputas es donde se resuelve o donde está, a partir de esa disputa de clases, el devenir de la historia y las transformaciones. Pero no solamente está el Estado, sociedad civil, sino también en esa relación de Estado, sociedad civil, la construcción de la disputa se logra en función de conseguir relaciones de poder que se van a sustentar, se van a afianzar en prácticas y en acciones que buscan el consenso, que buscan la hegemonía, y que esas prácticas, esas disputas son absolutamente dinámicas. Y esa dinámica que se da en las tensiones de los diferentes sujetos de la sociedad civil no son pura y exclusivamente sostenidos por la propiedad de los medios de producción, o sea, por las relaciones exclusivamente de clases, sino también que las tensiones se dan por otras razones, por cuestiones ideológicas, por cuestiones de género, por cuestiones religiosas, por cuestiones étnicas. Esto nos da la idea de que para hacer los análisis y el estudio y el abordaje de la política, tenemos que tener en cuenta que estos enfoques y estos estudios tienen que ser absolutamente situados. Es decir, no es lo mismo pensar la política o las relaciones y los conflictos que ocurren en la provincia del Neuquén en 1880 que en la ciudad de Buenos Aires en 1880. Para dar un ejemplo muy burdo, solamente eso. Piensen en el rol del Estado hacia 1880 en la provincia de Neuquén, en el Río Negro, con las políticas genocidas o la campaña del desierto, y en 1880 en la ciudad de Buenos Aires estaba ocurriendo un fenómeno absolutamente diferente, que era la masividad de la inmigración y los debates por la educación pública, la federalización de Ciudad de Buenos Aires, la consolidación del Estado y demás. Acá se estaba consolidando el Estado no desde la sanción de una normativa abarcadora y más democratizante, sino desde la ocupación directa por parte del ejército. Y es relacional, es decir, no podemos pensar que la política educativa solamente se establece a partir de una norma, de una imposición por parte del que está a cargo del gobierno, sino que está en función de múltiples situaciones y que en esa implementación de la política, y que en la política educativa hay como diferentes estadios. Está el estadio del diseño, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, el estadio de la implementación y el estadio de la evaluación, por lo menos para decir los tres básicos que podemos manejar. Entonces entendemos que el campo comprende el conjunto de iniciativas y medidas que el Estado formula, implementa y controla para orientar la producción y reproducción del sistema educativo formal. De eso se trata. Estudiar las orientaciones, la producción y reproducción del sistema educativo formal. Como dijimos,
no, en una primera instancia no estamos abordando lo que es la educación en espacios que no son escolares o institucionalizados. Después vamos a ver todo lo que es la educación más allá de la escuela y demás, pero en primera instancia vamos a abordar la cuestión del sistema educativo formal. Ya avanzamos en esta idea del política educativa como campo educativo. 2, o sea, acá en esta filmina les planteo desde dónde nos paramos, claramente desde el materialismo histórico o del neomaterialismo histórico, con Antonio Gramsci, que nos permite apropiarnos de una serie de categorías, como por ejemplo la categoría de estado ampliado, la cual entendemos como el complejo de actividades prácticas y teóricas con las cuales la clase dirigente no solo justifica y mantiene su dominio, sino también que busca obtener consenso. Esta definición es para corrernos desde los posicionamientos más liberales que plantean que el Estado es la sociedad jurídicamente organizada. Ese planteo de que el Estado es el que organiza jurídicamente, en base a una norma, a la sociedad, desde una matriz liberal y weberiana. Nosotros nos corremos de ahí y planteamos en cambio que el Estado ampliado es la unificación entre sociedad civil y sociedad política, y que es un espacio por el cual la clase dirigente no solamente ejerce su dominio, sino también justifica esa forma de hacer la dominación y mantiene el consenso.